Hola, ¿cómo están todos? Hoy quiero hablar de un libro en específico y de las impresiones que me dio este. Y este libro es La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, o Hawthorne, no como le quieran decir. Es uno de los clásicos de la literatura estadounidense, podría aventurarme a decir que en general universal. Bueno, Nathaniel Hawthorne también es uno de los primeros escritores estadounidenses, también que empezó a crear esa, digamos, esa cultura de la literatura estadounidense. Es un libro de cabecera para los norteamericanos. Y bueno, este es un libro excelente, me pareció un libro excelente, es uno de mis libros favoritos y son varias cosas que confluyen en él las que me hacen pensar que es uno de los mejores libros que hasta ahora he leído. Entonces, pues nada, voy a hacer como una suerte de reseña o no sé, voy a hablar del libro. Bueno, entonces este libro está ambientado en la Salem de la colonia británica cuando pasaba todo esto de las brujas, pero incluso un poquito antes de cuando recién empezaron a crearse estos, digamos, estos establecimientos y estas pequeñas poblaciones en la América del Norte que empezaron a querer conquistar el imperio británico de ese momento y allí se desarrolla esta historia. Como les dije, es una suerte de crítica a esa sociedad demasiado puritana y demasiado religiosa que juzgaba casi que sin tener argumentos y que juzgaba muchas cosas que no estaban de acuerdo a su pensamiento y a su actuar. En ese contexto se desarrolla esta historia, que es la historia de Hester Prime y su hija, la pequeña Pearl. Bueno, entonces una de tantas críticas que me gustan de este libro es la crítica a la hipocresía de los puritanos y de los religiosos extremistas que juzgan a las demás personas porque hicieron tal pecado, pero a escondidas ellos hacen muchos pecados. Entonces, la letra escarlata como tal es lo que hace que su protagonista, Hester Prime, tenga un desarrollo psicológico a través de toda la novela. Entonces, esta letra escarlata que Hester se pone en el pecho no es más que la exposición del pecado que cometió y el castigo es que todo el mundo sepa que ella hizo ese pecado, que tuvo a ese bebé en adulterio fuera de su matrimonio con una persona que no era su marido. Ese hecho puntual hace que Hester crezca de una manera impresionante y a través que va pasando el libro se muestra cómo otras personas de la misma sociedad y del mismo pueblo cometen muchos pecados, pero son tan hipócritas que juzgan a los demás y mantienen sus propios pecados escondidos y solo van donde el Padre a confesarse y ya está. Mientras que Hester Prime sí vive su pecado y aprende de él porque todo el mundo sabe que cometió ese pecado. Entonces, al final del libro, él dice más o menos que esa es la moraleja que quiere botar en el libro. No sean hipócritas y sean reales. Entonces, con respecto a eso, hay una parte del libro que dice lo siguiente. Dice, entre las muchas moralejas que nos sugiere la miserable experiencia del pobre pastor, que es el padre Dimmesdale, uno de los personajes principales, solo queremos formular esta. Sed veraces, sed veraces. Mostrad libremente al mundo, si bien no vuestros peores rasgos, por lo menos alguno por el cual se puedan inferir los peores. Entonces es básicamente eso, como todos los demás son unos hipócritas, incluido el padre Dimmesdale que termina mal viajándose el resto porque tiene un pecado muy grande que no quiere decir y termina enfermándose el resto, mientras que Hester Prime, al tener su pecado expuesto ante todos, aprende de él y aprende a ser fuerte con él y aprende a no mal viajarse por ese pecado que cometió y del cual está arrepentida. Ahora, hay una parte de esta crítica que me parece excelente, se reduce en esta cita, que es que Hester Prime va caminando con su pequeña Pearl y ve un grupo de niños jugando. Entonces ella empieza a pensar esto sobre esos niños que ve jugando. Y dice, ella veía a los niños del poblado en los bordes cubiertos de hierba de las calles o en los umbrales de sus casas, jugando sombríos juegos de acuerdo con su mentalidad puritana,
Quizá jugaban a que iban a la iglesia, a que azotaban a los cuáqueros o a quitar el cuero cabelludo a los indios en fingidas batallas, o bien se asustaban unos a otros con monstruos imitando brujerías. Entonces ahí tienen esa hipocresía cristiana de que no somos pecadores, no somos pecadores, somos re puros, amamos al Señor y le rendimos pleitesía al Señor, pero está perfecto matar indios, matar cuaqueros, hacer de todo, porque somos el pueblo elegido. Básicamente ese es como el pensamiento de fondo que está a través de todo el libro. Hay muchos otros pensamientos específicos, pero el general creo yo que es esa crítica a la hipocresía religiosa y de no esconder los pecados, sino expresarlos para poder, o más que pecados, las fallas propias y expresarlos al mundo para poder aprender de ellos. Eso es básicamente lo que, en cuanto a pensamiento, se encuentra detrás de este libro, me parece a mí. Ahora, quiero hablar de algo específico que es la forma en la que está escrita el libro, que me parece excelente. Creo que es uno de los libros mejores escritos que he visto. La manera en la que Hawthorne crea los personajes me parece genial, cómo los llena del ámbito que él quiere crear, como uno de sus personajes, que es el viejo Chillingworth, lo crea y lo envuelve en un halo de maldad, porque eso es lo que quiere él, y como el padre Dimmesdale lo envuelve en un halo de persona beata y de persona perfecta, pero que a la vez sufre demasiado porque está escondiendo su secreto, es excelente. También la manera en la que crea la atmósfera que rodea al personaje Pearl, que es la hija de Hester Prime, que es el resultado del pecado por el cual su mamá lleva la letra escarlata, y cómo la hace ver como si fuese una pequeña hada rodeada de un ambiente muy genial, y le pone a decir cosas como muy loquillas que el lector dice, esta niña Pearl está re loquilla, pero está genial porque hace quedar mal a la mamá y hace unos apuntos muy específicos, sobre todo también con el padre Dimmesdale, que los ponen ahí como en pequeños aprietos, que no estoy haciendo spoilers, pero tienen que leerlo para entender esa atmósfera genial que rodea a los personajes de este libro y que lo hacen tan excelente. Entonces, con respecto a esta atmósfera, quiero dar un pequeño ejemplo de cómo Pearl es un duendecillo, como dice Hawthorne, y pone en situaciones incómodas a su mamá. Entonces hay una escena específica donde ella está en la casa del ministro y ven a la pequeña Pearl, del ministro y el padre y otra persona como de la burocracia de esa sociedad, y entonces le dicen a Hester Prime que le quieren quitar a su hija porque no creen correcto que un pequeño humano que está formándose sea criada por Hester Prime, que lleva un pecado muy grande y que lleva la letra escarlata en su pecho. Pero entonces Hester se defiende y no la quiere dar. Entonces el ministro o el padre le dicen, vamos a probar los conocimientos que tiene esta muchacha con respecto a Dios y digamos a nuestra religión, que es tan importante. Entonces le preguntan, ¿quién te creó, pequeña Pearl? A lo que ella debía haber respondido, Dios. Pero dice lo siguiente: Pearl sabía muy bien quién la había hecho, pues Hester Prynne, que pertenecía a un hogar piadoso, poco después de su conversación con la niña sobre el Padre Celestial, había empezado a enseñarle las verdades que el espíritu humano, más inmaduro que sea, absorbe con tanto interés, es decir, la religión y toda esta metafísica de la creación del mundo y bla bla bla. Entonces ahí ella le enseñó todo esto. Entonces dice, continúa. Pero esa perversidad que tienen casi todos los niños y que la pequeña Pearl poseía en gran cantidad, ahora, en el momento más inoportuno, tomó posesión de ella y selló sus labios o la impulsó a hablar desatinadamente. Después de ponerse el dedo en la boca y negarse con descortesía a contestar las preguntas que le hacía el buen señor Wilson, la niña anunció categóricamente que nadie la había hecho, sino que había sido arrancada por su madre del arbusto de rosas silvestres que crecía junto a la puerta de la prisión. Es excelente, es completamente excelente cómo la pone a decir eso. O por ejemplo, miren cómo la ven los ministros a la pequeña Pearl, que en esa escena está vestido con un vestido rojito. Y dice el gobernador: ¿qué tenemos aquí?, dijo el gobernador Bellingham, mirando sorprendido a la pequeña figura escarlata
que tenía ante sí. Confieso que nunca he visto nada parecido desde mis años mozos y frívolos en la época del viejo rey Jacobo, cuando consideraba un gran favor el ser invitado a un baile de las máscaras en la corte. Había cantidades de pequeñas apariciones como esta en épocas de fiesta, y nosotros las llamábamos hijos del Lord de Misrule. Pero ¿cómo ha llegado este huésped a mi casa? Pues sí, gritó el bondadoso anciano, señor Wilson. ¿Qué clase de pajarito de plumaje escarlata es este? A mí me parece haber visto figuritas así al brillar el sol a través de una ventana ricamente pintada, trazando diseños de oro y escarlata por el suelo. Entonces ven cómo esas pequeñas palabras la rodean de un halo que con las acciones que ella hace termina dándole toda esa aura mágica que tiene Pearl. Y todo esto pasa con todos los personajes. Como les digo, el aura que le crea el padre Dimmesdale de gran virtuoso y gran individuo que todo el mundo admira, que le llega a todos con su discurso en la misa, y como Chillingworth es re malvado y es re feo y todo lo que hace es re oscuro. Entonces es excelente en cuanto a la creación y desarrollo psicológico de sus personas. Como les dije, no quiero hacer un resumen de este libro, solo quería hablar de dos hechos puntuales que son la crítica a la religión que tiene de fondo o a ese actuar hipócrita de la gente, y la creación de personajes que tiene este libro, que las dos me confluyen y me parece un libro excelente porque está escrito y creado de manera perfecta como si fuese un edificio, y por dentro también tiene una ideología muy genial que comparto y que me pareció perfecta. Ahora, el último punto que quisiera rescatar es que si en algún momento ustedes quisieran escribir algo, tienen que leer este libro para tomar clases o para tomar muchos consejos de escritura. Los van a encontrar acá y los pueden tomar, y sé que en su proceso escritor les va a funcionar resto. Entonces creo que esto es todo lo que quería decir de La Letra Escarlata. Es un libro que definitivamente tienen que leer en algún punto. Puede que les guste o puede que no, pero es un libro del cual creo que se pueden sacar muchas cosas geniales. Y pues ya,